Hola, buenas noches a todos. Eh, Quiero hoy compartirles un mensaje de acá desde mi hogar. Espero que les ministre esta palabra. Es el anhelo, el deseo siempre que uno quiere compartir, eh, que llegue esa palabra a la necesidad de sus casas, de sus hogares. Y quiero compartir el mensaje acerca de la oración, del poder de la oración, pero más que el poder de la oración es la constancia y la perseverancia. Cuando nosotros oramos, porque hay un concepto de que debemos orar solamente cuando hay una necesidad. A veces, diría yo, desafortunadamente nos motiva es la adversidad o las circunstancias cuando no debería ser así. Pero en fin, Dios o el Señor permite a veces esas situaciones, esa adversidad, para llevarnos a un nivel nuevo o mejorar esa relación con Él y entender de que la oración no debe ser solamente en el momento de mi dificultad o de mi necesidad. Esa no debe ser la motivación, aunque eso genera en uno una gran necesidad de orar. Amén. Ahora, cuando nosotros entramos a orar, estamos en el momento que tú entras a ese lugar secreto, estás allí de rodillas o sentado allí en tu cuarto, estás en un plano natural, pero en el momento que empiezas a elevar esa oración, a abrir tus labios, a disponer su corazón, estás saliendo de ese plano natural y entrando a un plano espiritual. Entonces, quiero hoy compartirles, tomé como referencia el libro de Lucas capítulo 18. Yo sé que muchos lo han leído y habla acerca de una viuda y de un juez. Estos dos personajes. Uno, un juez, dice que era injusto, juez implacable. Y Jesús toma como referencia, coloca como referente a una viuda. ¿Por qué la viuda? La viuda en los tiempos de Jesucristo, de Israel, prácticamente que una viuda estaba marginada de la sociedad en el momento que generalmente eran pobres. Y la viudez significaba como la desgracia para aquella persona cuando quedaba viuda, indefensa y desamparada, quedaban excluidas prácticamente de, digámoslo así, de toda protección. Parece que esta viuda estaba alegando como un tema de deuda, pero bueno, eso es más o menos la referencia que quiero darles de los dos personajes. Voy a leer el verso 1, dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Mire que en el verso 4 habla de cómo el juez por un tiempo la ignoró. A veces nosotros vemos a Dios o creemos muchas personas creen en un Dios implacable, en un Dios injusto. Pero debo recordarle que Dios es un Dios tan compasivo y lleno de amor. En este tiempo muchos se preguntan por qué pasa esto, por qué aquello. Sobra decirlo, el libre albedrío nos ha llevado a cometer muchos errores y quizás muchos de ustedes están pasando por adversidades aún peores que las de esta pandemia. Yo sé que ahorita la distracción toda está enfocada que en el COVID-19, que el reporte de cuántos van, pero déjeme decirle, hay muchas personas que ahorita están atadas de pronto a un oxígeno por una enfermedad incurable como cáncer, llámese como se llame. Otros están en coma, están padeciendo situaciones difíciles, financieras, separaciones, dolor. En este tiempo he oído que se ha disparado el tema de los conflictos a nivel interno de la familia. Creo que ahí es donde se reflejó la debilidad de nuestra sociedad por no mantener una relación con Dios, por no mantener esa relación, por no ser
perseverantes en la oración. Amén. Entonces vemos cómo este juez dice que por algún tiempo no le quiso atender. Y a veces uno, cuando pasa ese silencio, uno cree que no tiene más opciones y desiste. Y eso es lo que el Señor quería enseñarnos de esta viuda: su insistencia, su perseverancia, su constancia. Y es lo que tenemos nosotros que entender. Cuando salgas de esa adversidad o de esa situación, usted no va a ser el mismo o no va a ser la misma. Va a ser una persona llena de fe. Va a ser una persona que va a transmitir y va a decir: oye, ora, porque Dios te puede responder. Y Dios a todos nos responde, aún en el silencio. Eso es una respuesta, quizás no es el momento. No sé, a muchos Dios les responde de una manera muy fácil, de una manera muy rápida. Pero no por ello usted y yo nos vamos a poner o a sentir, frustrados. O quizás que no merecemos ser correspondidos de parte de Dios. Estas mujeres viudas en esa época no merecían como la gracia, no merecían ni siquiera ser atendidas, eran ignoradas totalmente. Por eso el Señor coloca como ejemplo a la mujer viuda. Amén. Pasamos al siguiente verso. Dice, voy a repetir el 5, dice: sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Ve, ¿qué fue lo que empezó, digámoslo de esta forma, a la perseverancia de esta mujer, a su constancia, su continuidad? ¿Sí? Dice que no sea que viniendo continuamente me agote la paciencia. O sea, estaba ahí tocando a ese juez, diciéndole: mire, haz justicia de mi adversario, haz justicia. ¿Cuál es tu adversidad? Dígale: Señor, haga justicia. Que ese dictamen, que esa situación, que esa enfermedad incurable, Señor, que ya está conectado a esa máquina, mi esposo, mi hija, mi hijo, que esa enfermedad es incurable. Dígale: Señor, hay una palabra muy específica y muy cierta, y está en Isaías 53, que ciertamente Él llevó nuestras rebeliones, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, por cuyas llagas y heridas hemos sido nosotros curados. Pero esto tenemos que llevarlo de una manera muy humilde y humillándonos, porque después, al final de este capítulo 18, termina la parábola de la viuda y del juez injusto, y sigue la parábola del fariseo y el publicano. Pero no la voy a leer toda, voy a leer al final en el verso 14, que dice: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mire, amados, humillémonos ante la mano poderosa de Dios. Humillémonos, digámosle: Señor, aún en medio de mi dificultad y de mi prueba, Señor, necesito creer, Señor, que cada vez que yo entre a orar, Señor, yo salga de ese lugar con la convicción de que tú me oyes. Y es lo que tenemos nosotros que hacer con esa actitud. Y dijo el Señor en el verso 6, vuelvo al capítulo 18 de Lucas: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿A quiénes? A sus escogidos. Usted y yo fuimos escogidos. Yo no busqué a Dios. Nadie, absolutamente nadie puede decir que ha buscado a Dios. Porque hay un verso muy claro en el libro de Juan: no fuisteis vosotros los que me buscasteis a mí, fui yo el que los busqué a vosotros. No nos podemos jactar, porque déjeme decirle, yo me jactaba diciendo: no, voy a buscar de Dios a ver si me ayuda en la situación que estaba pasando en ese entonces, en esa dificultad. Pero cuando llegué a ese pasaje entendiera que Dios me estaba buscando, me estaba llamando. Y quizás esta adversidad, esta situación que está pasando la nación, o muy aparte de esta pandemia, cualquiera que sea su situación, es el pretexto, digámoslo así, que Dios está utilizando. Es como ese puente, y digamos lo que a nadie le gustaría,
llegar así de esa manera a Dios. Pero a veces somos sordos, a veces ignoramos, a veces creemos que Dios no nos está hablando. Unos son sensibles, hay personas que fácilmente llegan a los caminos, cada cual o conforme a su propósito son llamados o como son escogidos. Dios sabe de qué manera o de qué forma Dios te llama. Y yo hoy quiero con este versículo, con esta palabra, que usted entienda que en el momento que entras a orar, no debe ser solamente por esa dificultad o por la adversidad o por el milagro. Y claro que sí, Dios va a orar, pero debes de entender claramente que esto está formando en usted y en mí una disciplina. Y esto está formando en cada uno de nosotros una nueva relación con Dios. Allí estaba esta viuda dependiendo de quién, de nadie, absolutamente de nadie. No tenía quien la defendiera. Era viuda, estaba sola, desamparada, marginada. Y quizás hoy muchos están así. Están solos porque ni aún su pastor puede ir a la casa. Ni aún el sacerdote, nadie puede ir a su casa a orar o a un hospital a orar. Entonces, ¿de quién está dependiendo aquella persona que hoy se encuentra en un hospital o la adversidad financiera, cualquier cosa que sea su situación en este momento? ¿De quién está dependiendo? Es de Dios, es de su relación con Dios, es de la relación que hoy yo quiero que aprendamos a través de esta palabra, que le demos continuidad a esa relación con Dios. Yo sé que a veces se siente uno ahogado y Señor, ya no puedo más. Mire, yo quise compartirles este tema, este capítulo, porque fue uno de los capítulos que el Señor utilizó de esta palabra en un momento tan difícil de mi vida, tan difícil pero tan horrible, que yo sentía que ya no daba más, no tenía fuerzas, había perdido todo, no tenía esperanzas absolutamente de nada. Y me humillé tanto ese día con el Señor, y en el momento que terminé la oración, sentí en mi espíritu, y obvio, terminando la oración, sentí en mi espíritu que el Señor me respondía ya. Obvio, salí de allí, la situación siguió igual, el panorama estaba igual. Por eso hablaba de que la oración, usted sale del plano natural, entiéndalo, y pasa al plano espiritual. Y usted me va a decir, uy, pero ¿qué tan cierto es? Hermano, es por fe. Es por fe que usted lo tiene que hacer allí, en su lugar secreto, en su habitación, no importa dónde esté en este momento. Allí refúgiese. Pero en el momento que usted entra, Dios está escuchando. Y no sé de qué manera te vaya a responder, no sé de qué manera te va a hablar, pero usted solamente entienda que en el momento que entra a ese lugar íntimo, ese lugar secreto, y cerrada la puerta, el Señor que está en secreto te recompensará en público. Y cuando me levanto de la oración, porque venía clamándole al Señor día y noche por la respuesta financiera, por esa necesidad, por las dificultades que estaba pasando, Dios me dio esta palabra y dice, se tardará en responderles, no va a tardar. Aunque este juez dice que por un tiempo no le respondió a esta mujer. Mire la diferencia entre lo injusto y lo justo. Si yo llego con una actitud humilde, humillándome y reconociendo que fallé, derribando todo argumento en mi corazón y toda altivez, y me doblego, el Señor te va a responder. Su misericordia es hermosa, es bella, es linda, va a sanar tu corazón, va a sanar a aquella persona que está enferma, aunque usted no pueda ir a orar por ella. El poder de la oración, la palabra, tiene poder. Dios no te ha marginado, Dios no te ha excluido, no nos ha excluido en este tiempo ni nos va a abandonar. Ahora más que nunca tenemos que estar unidos en la oración como familia, desatar la oración sobre su casa, sobre sus hijos, sobre aquellas personas que necesitan el respaldo de Dios. ¿Okay? Os digo que pronto les hará justicia, pero dice el Señor, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Mire cómo cierra esta historia de la mujer de esta parábola. Encontrará al Señor fe en la tierra. O sea, el problema, Dios, lo que yo veo aquí, el Señor no ve el problema
En el momento ese no es el problema, la sanidad, las finanzas. Dice, ¿será que cuando yo venga hallaré fe en la tierra? Ese es el problema, porque cuando uno está en la situación, déjeme decirle, uno le cree a todo, hermano, al invisible y al no invisible, porque se siente tan asfixiado que uno echa mano de lo que sea. Amén. Pero es la fe. Es afianzarnos a esa fe y a la palabra. Por eso mi deseo, mi hermano, es que esta palabra no es que lo trate de convencer, no. Es que tenga la convicción en su corazón de que cuando usted lea la palabra, no importa que no sepa, no importa que no tengas estudios bíblicos, que no hayas ido a encuentro, que hayas, así hoy conozcas del Señor, en este momento, tú vas, te humillas, inclinas tu rostro, pides perdón, el Señor sanará nuestra tierra, dice su palabra, sanará tu casa, sanará tus finanzas, te va a respaldar. Y yo quiero hoy motivarte, más que una motivación, guiar también, quiero orar. Quiero que hoy esta oración trascienda a los hogares, a los hospitales, porque yo creo en el poder de la oración. Yo creo que cuando me sumerjo en la oración, los ángeles y el Espíritu Santo, su omnisciencia, se mueve en todo lugar. Escrito está, hermano, Dios no miente. Escrito está porque hay una parábola, hay una enseñanza de un hombre que llega a interceder por su siervo. Es un centurión. Y mire qué tremendo, esto impactó al mismo Jesús, lo impactó porque era un centurión, no era un hombre ni israelita. Era un centurión, era un romano. Pero este hombre entendía el poder de la palabra, el poder de la oración. Los discípulos entendieron el poder de la oración. Ellos se dieron cuenta que cuando Jesús bajaba del monte, su rostro reflejaba. Sus enseñanzas trascendían, las multitudes llegaban. Entonces ellos notaron que era la oración y por eso ellos no le dicen, Señor, venga y póngame las manos y transmitan. No, dijeron, Señor, enséñanos a orar. Queremos orar. Y eso fue lo que los discípulos entendieron y aprendieron. Yo quiero hoy ahí que usted incline su rostro y yo solamente voy a dejarme guiar por el Señor, por el Espíritu Santo, pero mi deseo es que Dios a través de esta palabra sane a muchos. Ese es el deseo de uno cuando transmite una palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Bendecimos tu nombre, bendecimos tu palabra, Dios de los cielos. Y hoy, Señor, que esta tu palabra trascienda los hogares, las familias. Señor, oramos porque aquellos que están desmotivados en la oración, porque quizás, Señor, desistieron, dejaron de orar, Señor, hoy retomen la oración. Retomen esa comunión contigo, Señor. Te ruego, Señor, por los afligidos, por los enfermos, por los que están con esos dictámenes, por los que están atados a las máquinas, aquellos que están padeciendo enfermedades incurables. Señor, hoy desato el poder de la oración y tu palabra. Hoy intercedemos por ellos, Señor. El poder del Espíritu Santo, Señor, hoy los esté tocando, los esté ministrando, los esté sanando, Señor, los esté levantando, Señor. Así como tú le dijiste al centurión, yo iré y le sanaré, Señor. Pero este centurión dijo, Señor, que solamente tu palabra, Señor, desata tu palabra, y hoy la desatamos la sanidad de Jesús, el poder de la sangre, Señor, sobre los hospitales, aquellos que están conectados, Señor, a una máscara de oxígeno por este COVID-19 o por cualquier otra enfermedad, Señor, no necesariamente esta, aquellos que están padeciendo enfermedades incurables como el cáncer. Hay niños, Señor, que hoy padecen enfermedades incurables. Dios de los cielos, Señor, esos dictámenes, Señor, no los aceptamos, Señor. Haz justicia de nosotros, Señor. Hoy clamamos, Señor, y declaramos la sanidad de Cristo en ellos, Señor. Pon tu mano allí en ese hospital, Señor, en ese hogar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Señor, hoy trae sanidad, restauración, Señor. Aquellos que están, Señor, neutralizados por cualquier otra circunstancias o situación financiera, Señor.
Declaramos que hay libertad financiera, Señor. Quita la opresión. Aquellos que tienen pensamientos de suicidio, de muerte, de depresión, Señor, que no duermen. Señor, que en las noches aún, Señor, son torturados por sueños. En el nombre de Jesús hay libertad en ellos, Señor. La opresión en sus sueños se va en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Hoy lo declaro en el nombre de Jesús. Desato sus mentes del poder de las tinieblas, de la oscuridad, aún de la duda, de la incredulidad, Señor. En el nombre de Jesús y del desánimo, Señor. Trae ahora mismo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, la convicción. Oro, Señor, en especial por los niños, por aquellos niños que padecen enfermedades incurables. Hay dictámenes sobre esos niños. Son generaciones nuevas, Señor. Señor, cancelamos ese dictamen de muerte. Hay madres que hoy están pasando peores angustias que esta pandemia, Señor. Hoy quiero orar por esos niños que hoy salen de ese coma que muchos han sido inducidos. En el nombre de Jesús salen de allí, Señor, así como tú resucitaste a Lázaro. Hay vida, Señor. Tu palabra es vida y vida en abundancia. Hoy, en el nombre de Jesús, sanidad, Señor. Sanidad. Pon tu mano allí, Señor. Pon tu mano. Coloca tu mano allí, Señor. En el nombre de Jesús, en las casas, en los hogares, Señor. Señor, y sobre todo oramos para que nuestras casas, el ángel de la muerte no toque las familias de Colombia. Oramos por Ecuador. Oramos, Señor, por las naciones de la tierra. Oramos por Norteamérica, Señor, que está siendo azotada ahora, Señor, en el nombre de Jesús por el ángel de la muerte. Y detén todo juicio en nuestra nación. Te pedimos perdón, te pedimos misericordia. Y en este tiempo Colombia se humilla y reconoce el pecado, Señor, como nación entera. Nos unimos, Señor, y te damos gracias porque tú nos respondes, porque tú harás justicia ahora mismo, porque tú, Señor, cuando moriste en la cruz, fuimos justificados por la muerte y por la resurrección y por el poder de la sangre. Amén y amén. Dios los bendiga. Esperamos que el Señor les haya ministrado y compartan este video. Amén. Chao a todos. Por siempre en tu amor, por siempre, por siempre, por siempre.